Impuestos en Colombia. El sistema impositivo colombiano fue implementado por España durante la colonización a semejanza del aplicado en dicho país. El incremento de los impuestos para financiar sus actividades y las guerras que sostenía por la lucha de territorios hizo que los habitantes de las colonias se sublevaran en contra del régimen opresor. Un claro ejemplo de ello es la rebelión de los comuneros, la cual se generó debido al incremento del impuesto de la Armada de Barlovento. Los constantes abusos y la discriminación a la que estaban sometidos por parte de los españoles desencadenaron una serie de hechos que posteriormente llevaron a la independencia. Al instalarse el nuevo gobierno, una de las primeras reformas realizadas en esta materia fue abolir algunos impuestos, como el tributo de indios. En el pueblo del Socorro se llevó a cabo otro episodio importante de revolución, en donde se le comienza a hacer frente a la violencia ejercida por el poder reinante en contra de la población. Se reunió igualmente el cabildo de la villa, asociando 6 ciudadanos para que velasen en su defensa contra dicha violencia, confiando al mismo tiempo la administración de justicia a los 2 alcaldes ordinarios para que protegiesen a cualquier miembro de la sociedad contra otro que intentase oprimirles. El Congreso de Cúcuta de 1821 suprimió la alcabala, el impuesto a la sisa, el tributo indígena, el monopolio de aguardiente y el de naipes, entre otros. En cuanto a los gravámenes al comercio exterior, mantuvo los que existían y redujo los vinculados con el comercio interior. En cuanto al diezmo, se continuó aplicando, como también el monopolio al tabaco. Mediante la expedición de la Ley 30, el Congreso Constituyente de Cúcuta de 1821, por primera vez estableció el impuesto de renta con una tarifa del 10% anual sobre el ingreso producido por la tierra y el capital y en un 2 o 3% sobre ingresos personales. Este impuesto fue sustentado por el primer ministro de Hacienda del Libertador Simón Bolívar, el señor Castillo y Rada. El impuesto a la renta fue establecido por la Ley 56 de 1918, sin embargo, solo se aplicó hasta 1922. A partir de 1927 con la Ley 64, se consolida el impuesto a la renta, y se establece la diferencia entre renta bruta y líquida. Tanto el impuesto al consumo suntuario como el de la renta, constituyeron los primeros esfuerzos por parte del gobierno nacional para consolidar el sistema impositivo moderno. Al decir de Perry y Cárdenas, el Partido Liberal en 1930 y años siguientes, y después de más de 20 años de hegemonía conservadora, procedió a fortalecer los impuestos directos. Mediante las leyes 81 de 1931, inspirada en las recomendaciones de la segunda misión Kemmerer, 78 de 1935 y 63 de 1936. Posteriormente y ante los graves efectos producidos por la Segunda Guerra Mundial al comercio internacional, fue necesario acudir a una sobretasa temporal del impuesto de renta en la Ley 45 de 1942 y luego a una permanente alza de las tarifas en la Ley 35 de 1944. En cuanto a la evolución del régimen tributario del decenio del 50, época de prosperidad económica del país, entre otras cosas por la bonanza cafetera del primer quinquenio, Perry y Cárdenas expresan que, con objeto de financiar un ambicioso programa de obras públicas y evitar la manifiesta debilidad de las finanzas, el régimen militar de Rojas Pinilla expidió una fuerte reforma al impuesto, consagró al doble tributación. En cuanto gravó los dividendos distribuidos por las sociedades anónimas en cabeza de los socios y elevó considerablemente las tarifas para las sociedades. Los recaudos correspondientes a impuestos de renta aumentaron y pasaron de representar el 3% al 4,5% del Producto Interno Bruto, PIB. La Ley 21 de 1963 no solo creó también la Junta Monetaria, sino que estableció una sobretasa del impuesto de renta del 20% por 2 años y aumentó en un 30% la tarifa de los impuestos sobre masa global hereditaria. Y además en un 30% la tarifa de los impuestos sobre masa global hereditaria, y además concedió amplísimas facultades tributarias al gobierno de la época. En julio de 1967 el Congreso también le concedió facultades al gobierno por un breve lapso de 24 horas para reformar las disposiciones vigentes en materia de impuestos de renta, masa global hereditaria, donaciones y asignaciones y, sobre todo, para dictar normas de control de evasión y fraudes fiscales. Así se dictó el Decreto Ley 1366.
Este decreto suscitó muchas críticas, dificultades y polémicas, y ello obligó a expandir una nueva ley. La 63 de 1967 que procuró enmendar los errores cometidos al decreto 1366 de dicho año sin separarse del objetivo inicial de lucha contra la evasión y el fraude los impuestos. Bajo la administración de Marco Fidel Suárez se estableció mediante la Ley 56 de 1918 de manera definitiva en Colombia un impuesto de renta, que al decir de Esteban Jaramillo, sentó las bases de la regeneración fiscal de Colombia, estableciendo el impuesto directo sobre la renta de los ciudadanos. A pesar que las finanzas públicas marchaban relativamente bien, el gobierno de Lleras Restrepo consideró conveniente un estudio del régimen fiscal y fue así como se escogió a la Universidad de Harvard y al profesor Richard Musgrave para adelantarlo. Dicho estudio dio origen al informe presentada en 1969, que tuvo enorme influencia en la reforma adoptada 5 años después, al comenzar el gobierno de Alfonso López Michelsen. La reforma de 1974 significó una ruptura con la concepción que orientó el régimen entonces vigente, que databa de 1960. Este régimen se inscribía en doctrinas que asignaban al monto de la inversión privada el rol estelar en el proceso de desarrollo económico y se afincaba en el convencimiento de que los menor que mayor que tributarios constituían un poderoso instrumento para incrementar los niveles de inversión. La reforma del 74 se orientó más bien por principios de equidad y de recaudo, bajo una concepción del proceso de desarrollo que no desconoce la importancia de la inversión privada, pero que reconoce también la de otros factores, entre ellos la inversión pública y el gasto social, y que encuentra que existen instrumentos más efectivos que los menor que mayor que fiscales para promover la inversión privada. La reforma tributaria de 1974 modificó las tarifas y sustituyó el sistema de exenciones personales del impuesto de renta por el de descuentos. Estableció de manera generalizada el impuesto de ganancias ocasionales, introdujo ajustes parciales por inflación, estableció el régimen de renta presuntiva mínima. Unificó el tratamiento tributario de las sociedades y también unificó las tarifas, modificó las tasas del impuesto de remesas. Liberalizó el régimen de depreciación y conservó muy poco de los incentivos especiales de la Ley 81 de 1960. La reforma de 1990, que se concretó en la Ley 49 expedida el 31 de diciembre de ese año, se inscribe en una serie de normas nuevas orientadas al proceso de modernización y apertura comercial. Proceso iniciado durante el gobierno Barco y proseguido claramente por la administración Gaviria. Entre los principales objetivos y medidas de esta reforma pueden señalarse el fomento al ahorro y el mercado de capitales, para lo cual se excluyó a los fondos comunes y de valores de inversión del impuesto de renta y se desgravó la utilidad obtenida en la enajenación de acciones por medio de la bolsa. El estímulo mediante amnistías a la repatriación de capitales, la sustitución de ingresos tributarios externos por ingresos de carácter interno, la ampliación de la base mediante amnistías, eliminación de algunas exenciones en IVA y aumento de la tarifa de este 10% al 12%. También, se redujeron las tarifas de renta y remesas para la inversión extranjera. Se liberaron de gravamen gran cantidad de posiciones arancelarias y se estableció una reducción gradual de los aranceles bien significativa. También merece subrayarse de este periodo las normas y medidas tendientes a reflejar los efectos de la inflación en la tributación. Ya en 1998, bajo la presidencia de Andrés Pastrana, la reforma claramente tuvo por objeto generar nuevos recursos para reducir el déficit fiscal de las finanzas públicas, para lo cual extendió la base de bienes y servicios gravados con el IVA y estableció una contribución del 2 por mil sobre las transacciones financieras, denominada posteriormente gravamen a los movimientos financieros, para fortalecer el sector financiero y colaborar con la reconstrucción del eje cafetero. La Ley 488 de 1998 contempló también una reducción de la tarifa del IVA a partir de 1999 al 15%. Eliminó la renta presuntiva sobre patrimonio bruto y concedió un beneficio de auditoría de 6 meses y el impuesto de 1998 aumentaba en más de un 30% frente al año anterior. En el año 2000, es decir, iniciando nuevo siglo, el Congreso aprobó